Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les envío las últimas clases que están pendientes. Desde que le envié el link de YouTube, la última temática que habíamos visto, estando básicamente analizando sermón expositivo. Y de esa manera habíamos visto sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 1, 35, 37. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, eso es lo que debe causar la predicación, mis hermanos. El objetivo que apenas uno predique de Cristo, hable la palabra de Dios, los oyentes inmediatamente tengan un cambio. Los oyentes automáticamente busquen a Jesús, buscan al Señor. O sea, que el mensaje básicamente no llegue, digamos, entra por un oído y sale por otro oído, no. Y la gente se va como si nada, no. El objetivo es que cuando prediquemos haya un cambio en la persona, haya un cambio en su corazón. Y de esa manera sigan a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debe gozar la predicación, mis hermanos. Entonces, básicamente, como conclusión de esta última temática que vimos, dice: esto es lo que se debe producir, lo que debe producir la predicación. No transmitir teoría, sino un desafío que mueva a la congregación a poner por práctica lo aprendido. ¿Ok? Un desafío para que las personas pongan en práctica lo que están escuchando como tal. Entonces, es un llamado a la acción lo que debemos hacer. Bien, entonces la temática que también estaba pendiente es la comunicación. O sea, que cuando predicamos estamos comunicando. Y comunicar tiene que ver básicamente con el propósito de que quien ocupa la posición de transmisor pueda calcular una respuesta de quien ocupa el lugar de receptor. O sea, debes leer a tu auditorio, analizar su lenguaje no verbal, ¿verdad? Si alguien está bostezando, si alguien está mirando por otro lado, si alguien está distraído, buscar la manera de que el personal esté atento cuando estamos predicando. Allá en la iglesia yo les comenté de que si pasa eso, usted va a la congregación distraída, de pronto la gente bostezando, mirando hacia un lado. Uno lo que puede hacer en esos casos es comentar una historia, una ilustración, o de esa manera se puede hacer el humor, pero obviamente de una forma sana también. Entonces tampoco los excesos también son malos, o sea, también mucha historia es malo, o mucha ilustración también es malo, o mucho humor también es malo. O sea, debemos ser equilibrados al punto de que el mensaje no se pierda, pero que también la congregación no se distraiga. Entonces, siempre es bueno tener siempre que otra historia, una que otra ilustración en las predicaciones por si acaso suceden estas cosas, para que de esa manera la congregación esté al tanto. Entonces la predicación se enfrenta, el predicador, perdón, se enfrenta a dos cosas elementales. A él mismo, o sea, en el sentido de que el predicador debe tener una buena, digamos, salud emocional en su vida espiritual, para poder predicar la palabra de Dios. Ya eso lo hemos visto en Consejería Cristiana, la forma en que usted debe tener dominio propio, ¿verdad? Y su mundo, siempre el mundo que estamos predicando. Hay personas con problemas, personas con dificultades, personas que vienen cargadas, personas que vienen con angustia, en fin, vamos a tratar un sinnúmero de problemas y hay que atender a ese tipo de situaciones que llegan a las personas. Predicación expositiva. Entonces la predicación expositiva demanda del predicador energía, inteligencia, talento y sobre todo completa dependencia y consagración a Dios. Esto es ya básicamente lo que habíamos hablado sobre predicación expositiva. Bien, su origen viene de Nehemías, capítulo 8, 4 al 8. Entonces, en este texto de Nehemías, ahí nos está hablando básicamente, ahí está la cita bíblica, usted lo puede ver con mayor detenimiento en su casa, la forma en la cual, como eh, el escriba Esdras, ¿verdad? Este, pone un púlpito y todos enseguida escuchan la palabra del Señor. Entonces, en una forma expositiva, ellos escuchaban la palabra del Señor. Entonces, prácticamente casi toda la Torah del Antiguo Testamento, de una forma positiva, él relataba todos los acontecimientos bíblicos. Jesús también adoptó el método expositivo, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El apóstol Pablo, Hechos 17 también, digamos, declarando, ¿verdad? Y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. El sermón expositivo se utilizó hasta el siglo XIII después de Cristo. Entonces, ya a partir de ahí del siglo XIII, ya el esquema de predicación empezó a cambiar, ya con otras metodologías. Pero hasta esa fecha, hasta ese tiempo, las iglesias, las congregaciones, los evangelistas, los pastores utilizaban el sermón
es positivo. Proceso del sermón es positivo. Tome en cuenta el contexto del pasaje, analizando la historia, cultura, geografía, entre otras cosas. Entonces, por eso es bueno analizar las fechas, el clima, qué comían esas personas, cómo se vestían. Todo eso hay que analizarlo para que de esa forma podamos contextualizar bien lo que estamos enseñando. El sermón debe tener una razón lógica, un propósito. Tener en cuenta la exégesis, qué piensa el autor, qué está pensando, en qué pensaba el autor del libro cuando estaba escribiendo. Básicamente ese escrito en esa época. Conceptos fundamentales de la consejería pastoral. En 1 Timoteo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de lo que te hiere. Bueno, esto tiene que ya que ver con la consejería, cómo debemos ser buenos consejeros, buenos guías. Entonces, Timoteo básicamente es un punto importante porque invita al cristiano a que tenga cuidado de sí mismo, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y lo que te hiere. Entonces debemos empezar con nosotros mismos, o sea, nuestra sanidad espiritual interior para poder sanar a otros. No podemos sanar a otros si no estás sanado a ti mismo. Entonces, es la importancia que podamos ayudar a nosotros mismos a sanarnos para poder también ayudar a otras personas. Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y viese en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El mismo David decía, examíname, Dios mío, si hay camino de perversidad, si hay camino de maldad. Porque sin saberlo podemos estar cometiendo cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso todos los días hay que examinarse delante de la presencia de Dios. Hay que reinventarse también. A pesar de los momentos difíciles que se viven, ¿verdad? Estos tiempos, a pesar de las circunstancias, hay que reinventarse. Y reinventarse es sacar lo mejor de ti mismo, o sea, qué es lo que tú tienes para dar. Y esa es la importancia de que como cristianos nos podamos reinventar y podamos ayudar a otros para que se reinventen y poder sacar lo mejor de sí mismo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos cada día. Tenemos autocuidado personal. Como seres humanos somos seres integrales. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra alma, que es la que nos ayuda a adorar a Dios, y el espíritu que nos ayuda a comunicarnos con el Señor. Esos tres puntos importantes hay que tenerlos en cuenta también. La ventana Johari. La ventana Johari es una herramienta de psicología cognitiva creada por los psicólogos Joseph Lutz y Harry Eichmann. Las primeras letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari para ilustrar los procesos de interacción humana. Entonces, es como un esquema, digamos, cómo está fundamentada la psicología del ser humano. Entonces, en primer lugar está la visión de sí mismo, una visión conocida y una visión desconocida. O sea, hay cosas que tú sabes de ti como tal, pero hay una área ciega que tú conoces, pero no se lo dices a otras personas. Pero también hay una área oculta, un conocimiento, eh, un área pública, conocimiento de ti mismo y lo demás tienes sobre ti. Pero hay una área ciega que eh, mucha gente, cosas que saben de ti, pero no te lo dicen también. Entonces, es un área desconocida. Y en esa misma área conocida hay un conocimiento de ti mismo que no se lo cuentas a los demás, pero también hay conocimiento que puedes tener de ti mismo aprendiendo de las áreas ciegas y escondidas. Entonces, como lo que van ahorita de reinventarse. Y la visión también de los otros, que es la desconocida y la conocida. Entonces, es importante que nos conozcamos nosotros mismos para de esa manera poder también ayudar a otros. Y en su defecto también poder comentar nuestras problemas y circunstancias. Obviamente, personas serias, el pastor, la pastora, ¿verdad? De la iglesia, podemos comentarle también nuestras circunstancias, los tiempos difíciles y desahogarnos también, ¿verdad? Para que de esa forma nosotros como cristianos podamos estar fortalecidos y asimismo comentar también, hablar, ¿verdad? Nuestras debilidades y problemas que estamos pasando, porque es que nos ayuda a fortalecernos cada día. Como dice la Biblia, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces, es importante desahogarnos. Entonces, y cuando nos hagamos, nos fortalecemos nosotros mismos, también podemos ayudar como tal a otras personas. Mecanismo de defensa. Tu mente no busca la verdad, solo busca protegerte. Entonces, también hay gente que tiene mecanismo de defensa también, que ya la última temática que hemos visto. Y esa forma es una manera de excusarse muchas veces o reaccionar de una forma inconsciente a diferentes circunstancias de la vida. Bien, entonces, está el mecanismo de desplazamiento, redirige un impulso, un deseo agresivo a un objeto, a una persona. Entonces, la persona que tiene problemas en su empresa, digamos, discutió con el jefe, ¿verdad? Entonces, cuando llega a la casa, le patea al gato, al perro, le golpea a la esposa, a los hijos. Oye, pero si ni la esposa ni los hijos tienen la culpa de eso, resuelva su problema en la empresa, pero la esposa y los hijos no tienen que pagar los platos rotos de lo que sucedió en la empresa. Entonces, eso es desplazamiento, redirige, digamos, el problema que tuvo en cierto X y lugar
a su familia o a otros individuos. Entonces, ese es un problema también psicológico que hay que tratar en las personas. Cuando estamos en la consejería, hay que ayudarle en esa área. Sublimación es muy similar al desplazamiento. La única diferencia es que desplazamos el deseo a una respuesta más aceptable. Ejemplo, canaliza nuestras emociones a través de un poema, canción, novela. Entonces, son personas que se la pasan todo el día en una novela, mirando cuentos ahí, quizás de pronto en los periódicos, canciones, todo el día con una canción, bueno, hablando de canciones no cristianas, obviamente, porque si es canción cristiana que nos ayude, gloria a Dios, pero hay gente que escuchando canciones mundanas todo el día para deshogarse también es un problema psicológico. Represión, mecanismo que reprime las emociones. Tarde o temprano nuestro cuerpo termina manifestando la tensión. Entonces, en un libro que recomendé, Dragones Bien Intencionados, quizás de pronto tengamos problemas con alguna persona, digamos, hayamos discutido, es bueno arreglar, hacer las paces, ¿verdad? No dejar el asunto ahí. Entonces, si la miramos, nos da rabia o nos da dolor de barriga porque miramos, no, eso está malo. Es bueno arreglar las situaciones, mira, te fallaste en esto, yo fallé, perdóname, porque si no, se vuelve una represión y tarde o temprano esa situación va a salir y va a ser perjudicial. Entonces es bueno arreglar las situaciones, ¿ok? Proyección, la persona proyecta lo más íntimo de su vida en otras personas. O sea, el problema que tiene la persona, su problema moral, lo ve reflejado en otro. O sea, así como es él cree que todo el mundo es como él. Eso es también un problema psicológico. Entonces también hay que trabajar también esta área con esos mecanismos de proyección. Negación, bloquea eventos de la realidad para que no conformen parte de la conciencia. Personas que no van a un sepelio, no leen periódico, no miran noticiero porque no quieren tener problemas y hay que enfrentar la realidad. Esa es como la ley del avestruz. ¿Qué hace el avestruz cuando está en problemas? Hace un hoyo en el suelo, esconde la cabeza, pero su cuerpo queda fuera. O sea, es presa fácil del enemigo cuando se ven problemas en situaciones de persecución. Entonces, eso es lo que hacen las personas, ¿verdad? La ley del avestruz. Creen que así resuelven su problema, que es como tal perjudicial. Regresión, ir al pasado, manifiesta comportamientos infantiles e inmaduros. Entonces el señor de 80 años que se viste como un jovencito de 15 años, pues es un problema psicológico. O la mujer de 80 años, ancianita, pero se viste como una quinceañera con minifalda y lo demás. Es un problema psicológico también de regresión y hay que tratar con esos temas. Formación reactiva. Se trata de reprimir un impulso, y de esta forma se actúa con una emoción contraria y muy exagerada. Una persona que no es asertiva en su comunicación, o sea, una persona que es aduladora, ¿ok? Como se dice popularmente, digamos, en nuestro lenguaje popular o vulgar, digámoslo así, sobar chaqueta, ¿verdad? Otra persona. Entonces, son personas muy exageradas, pero detrás de eso hay un veneno, se esconden cosas malas, entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas. O la que es demasiado callada y no dice, oye, que está bien, no dice nada, entonces también es malo. Entonces, es una formación reactiva. Aislamiento es una disociación de sentimientos vividos y los recuerdos de un hecho traumante. Una persona que fue violada pero no manifiesta ninguna emoción cuando cuenta su experiencia. Entonces, una persona que pasó un tiempo difícil, una violación, pues, sufrió algo, es bueno que exprese, ¿verdad? Es bueno que se desahogue, porque si, digamos, reprime sus emociones también es malo. Entonces, es bueno llevarlo a una catarsis, que lo vamos a ver más adelante, que es la catarsis, que la persona pueda manifestar también sus emociones. Condensación se manifiesta cuando diferentes elementos inconscientes se unen en un mismo objeto o elemento simbólico, los sueños. Entonces, de tanto pensar la persona, de tanto está pensando, termina soñando con eso. Eso es lo que se llama, los sueños tienen significado de deseos reprimidos que florecen en la noche. De tanto pensar, termina soñando en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay casos cuando Dios pone un sueño, pero ya es diferente. Pero de tanto pensar, entonces cree que es de Dios y más vez que comete un error y diciendo que Dios le mostró, Dios le dijo, entonces cuando Dios no ha dicho nada, entonces hay que tener mucho cuidado con esto en esta área y hay que diferenciar cuando un sueño que es algo psicológico y cuando un sueño que es de Dios. Para esto hay que tener discernimiento espiritual, discernimiento de espíritu para que Dios nos ayude y saber si es de Dios o no es de Dios, ¿ok? Racionalización, sustituir una razón no aceptable por otra que sí lo es, justificar malos comportamientos. Entonces, son las personas que justifican las cosas malas que hacen. No, yo fumo droga porque la ley dice la ración personal, la dosis personal, o personas que toman alcohol, no, yo tomo alcohol porque esto está bien, me da la gana, entonces justifican sus malos comportamientos. Entonces hay que buscar la manera de una forma bíblica, de decirle que está mal lo que están haciendo. Entonces también es un problema también que vive la sociedad en estos tiempos.
Método clave en la consejería cristiana, una empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en zapatos de otra persona, o sea, entender lo que está pasando a otra persona para que te pueda decir lo que está sucediendo, comprenderla, ¿verdad? Cuando se requiera hacer una catarsis en el paciente, hay que hacer la catarsis. O sea, la catarsis es llevarlo a que llore, a que se desahogue, pero no todas las veces hay que llorar, o sea, cuando el caso lo amerite. Y para esto es bueno la empatía, o sea, decirle, ten confianza, estamos entre tú, Dios, tú y yo, nadie va a escuchar esto, y de esa manera puedes decirme lo que tú vas a expresarme. Y la persona genera, se desahoga y viene la catarsis, llora, también eso es sano, pero hay que saberlo hacer y no todas las veces se genera catarsis, sino cuando el caso lo amerite. Evitar la dependencia también de que el aconsejado, a veces lamentablemente hay aconsejados que atosigan al consejero, ¿verdad? La persona que lo llaman a las 12 de la noche, lo llaman a la 1, entonces hay que evitar esto porque también somos seres humanos y nos cansamos también. Entonces, buscar la manera que la persona que aconsejamos él pueda también resolver su problema. Él también pueda resolver la situación que está viviendo y no esté dependiendo tanto del consejero, sino que él también puede resolver la situación que está pasando. Sí, lo atendemos, una, dos, tres intervenciones, pero ya todos los días de la semana, 24 horas del día, 7 días a la semana, no es bueno. Entonces crea una dependencia, es perjudicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Ser excelentes confidentes, todo lo que nos dicen, obviamente hay que guardarlo entre Dios, usted y la persona, no ventilarlo, que no lo escuchen terceros, porque también es antiético. Entonces no es bueno. Entonces ser buenos confidentes, ser prudentes a la hora también de dar una consejería, ¿ok? Y la importancia de crear un ministerio de consejería. Entonces, eso es importante en un ministerio de consejería, de que seamos un equipo, trabajemos juntos, de que no todo lo haga la pastora, sino que la pastora tenga un equipo de consejeros que le ayuden también, para que de esa manera el trabajo sea básicamente equilibrado y podamos trabajar en esa área. Pero bueno, esto con el tiempo vamos haciendo este trabajo con la ayuda de Dios para que de esa manera haya un ministerio de consejería, ¿verdad? Y que la iglesia siga adelante con este proyecto, ¿verdad? Trabajando fuertemente para la extensión del reino de Dios y asimismo, entre más consejeros, ¿verdad? Mucho mejor. Obviamente bien capacitados, pues, maduros en la fe, para que podamos ayudar, obviamente, a la pastora y de esa manera el ministerio sea de bendición en la iglesia, el ministerio sea de bendición. Cada quien se podemos repartir las responsabilidades y cada quien se dedique como tal digamos, a trabajar fielmente en la obra del Señor para que de esa manera el trabajo sea de gran bendición. Bien, ya quedamos pendientes, mis hermanos, con el crecimiento y misión, que ya lo vamos a ver el próximo lunes. Entonces, que es la temática que está pendiente y más adelante les sigo enviando a través del link los últimos temas que estamos viendo en Seminario de Liderazgo. Que mi Dios Santo les bendiga.